tal vez me indican allá cuando. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos una vez más. Qué bueno estar una vez más para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Ok, seguimos entonces con la clase 301, que es descubriendo nuestro ministerio. Amén. Y habíamos visto de que la palabra de Dios a nosotros nos dice que Él a nosotros nos ha dado diferentes dones y habilidades, y muchas veces son dones que hay en nuestras vidas, en las cuales que hay ocasiones de que uno ni siquiera se da cuenta de que tiene esos dones. Pero eso es lo importante de aprender hoy y hacer un examen a ver si nosotros tenemos ese don. Y cuánto más, digámosle, para uno descubrir nuestros dones, nuestras habilidades, esa de estudiando, amén, y poniéndola en práctica. Gloria a Dios. Vamos a ir, en los que tienen el libro, a la página 29, que corresponde el día de hoy. Habíamos llegado hasta la página 28, y el pastor nos había enseñado sobre lo que es el don de la enseñanza y la exhortación. Hasta ahí habíamos llegado con el pastor. Y hoy corresponde el segundo punto que tenemos que ver. El otro don es el don de la sabiduría. ¿Ok? Gloria a Dios. El don de la sabiduría. Y vamos a ir, ¿qué les parece si abrimos nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios? Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al 6. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber de entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con mostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría de entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Amén. Ok, entonces hoy corresponde a descubrir el don de la sabiduría. Y en el libro, vamos al libro, y dice, es la habilidad para entender la perspectiva de Dios en las situaciones de la vida y compartir estas expresiones de una forma simple y comprensibles. Es la habilidad para explicar cómo hacer las cosas en forma sencilla. Entonces, mire lo que sucede. Dice el siguiente párrafo: es la habilidad en el manejo de asuntos, y eso lo vemos en Hechos 6:3. Entonces, dentro de las iglesias hay muchas necesidades, y Dios a nosotros nos da sabiduría para que nosotros miremos tal vez esas necesidades,
Pero hay ocasiones de que esas necesidades no todas las podemos cubrir, no las pueden cubrir muchas veces. Bueno, vea lo que sucedió aquí en el caso de, en el libro de Hechos, en el capítulo 6, verso 3. Dice de que había una gran necesidad en la iglesia primitiva. Estaban los apóstoles, que eran los encargados en la oración y en qué, y en la palabra. Pero había muchas necesidades dentro de la iglesia, como por ejemplo el atender a las viudas, el atender a la gente. Y entonces Dios les reveló, el Espíritu Santo les reveló que ellos deberían de dedicarse entonces ¿a qué? A la palabra de Dios, ¿verdad? Y a la oración. Tener más tiempo, tener más libertad de ellos, de la palabra de Dios y de la oración. Y así lo hicieron. Y dice que entonces escogieron a 7 hombres. 7 hombres con diferentes características bíblicas, conforme a lo que Dios quiere para una persona que le sirve a Él. Amén. Entonces, ¿qué eran esas características? Tenían que ser personas honestas, personas que amaran a Dios, ¿verdad? Personas que amaran o se sujetaran a la autoridad, personas de buen testimonio, hombres y mujeres de un solo matrimonio, o sea, hombres que fueran de una sola, con un solo cónyuge. Y entonces había muchas características en las cuales los apóstoles escogieron. Dios les dio entonces sabiduría para ellos escoger a los líderes que iban a estar a cargo de todos esos asuntos que no podían ellos atender, que se les estaba haciendo difíciles. Entonces, vamos al libro, en el tercer párrafo, es la habilidad y la discreción para impartir la verdad divina y el conocimiento y práctica de los requisitos para vivir una vida piadosa y justa. En pocas palabras, es el poder recibido de lo alto para resolver un problema, valiéndose de la intuición espiritual, teniendo el sentido de la dirección divina y siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, vemos que la sabiduría, todos necesitamos sabiduría, y este es un don en la cual nosotros debemos de pedírselo a Dios. Debemos en nuestras oraciones pedirle a Dios sabiduría, porque el conocimiento que es diferente a lo que es la sabiduría. El conocimiento viene de la mano, estoy hablando del conocimiento intelectual, ¿verdad? No como don, sino que el conocimiento de lo que uno aprende a través de ¿qué? Del estudio, de la preparación. Todos necesitamos conocimiento, pero el conocimiento sin la sabiduría verdaderamente no nos funciona efectivamente. Porque nos podemos llenar de conocimiento, pero no somos sabios en cómo enfrentar un problema. Podemos tener conocimiento, vamos a hablarle en cuanto a lo que es resolver un problema matrimoniales, vamos a decirlo así. O podemos tener conocimiento en cómo criar a los hijos. O podemos tener conocimiento en cómo enfrentar un problema, para decirlo así, en el trabajo. Podemos tener conocimiento, pero si no tenemos sabiduría para nosotros llevar a cabo esos asuntos o poner en obra y poder nosotros resolver ciertas situaciones, entonces nos volvemos prácticamente torpes en nuestra forma de nosotros tomar decisiones. Amén. Entonces, la sabiduría es importante, el prepararnos nosotros intelectualmente es importantísimo, pero sobre todo necesitamos nosotros pedirle a Dios que Él nos dé y que nos dé sabiduría. Amén.
que nos dé sabiduría de Dios para poder nosotros que impartir la palabra. Mire, ¿qué sabiduría podemos tener nosotros? Tenemos conocimiento cómo evangelizar, para decirlo así, cómo hablar de Dios. Sabemos Biblia, sabemos versículos bíblicos, sabemos evangelizar. Pero ¿qué pasaría cuando nos enfrentamos a una persona que son religiosas y que defienden a capa y espada lo que ellos creen? Y entonces, si nosotros no tenemos sabiduría, lo que se puede convertir es en una discusión. Nosotros hablándole del evangelio y si no tenemos sabiduría, lo que termina ahí es un pleito o un disgusto. Entonces, una persona sabia, para poder evangelizar a una persona que tal vez se aferre y que con los dientes defienda lo que ellos creen, nosotros debemos de tener sabiduría para que cómo hablarle a una persona, hablarles del amor, encaminarlos a que ellos tengan un encuentro con Cristo. Amén. Sabiduría para evangelizar nuestras familias. Las familias son, mira, religiosos, y muchas veces uno sabe de que están tan errados, pero si no tenemos sabiduría, ¿cómo nosotros llegarles a ellos? Entonces se va a hacer difícil de que nosotros los alcancemos para Cristo, por falta de sabiduría. Por eso necesitamos nosotros ¿qué? La sabiduría de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Entonces seguimos adelante y dice, en pocas palabras, es el poder recibido de lo alto para resolver un problema, valiéndose de la intuición espiritual, teniendo el sentido de la dirección divina y siendo guiado por el Espíritu Santo a fin de actuar apropiadamente en determinadas circunstancias, haciendo uso también de los conocimientos, amén, del estudio, de la preparación, de los conocimientos correctamente aplicados de la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que hacer uso de los conocimientos correctos, amén, aplicados con respecto a lo que es la palabra de Dios. Y ahí entonces tenemos la decisión de nosotros de decir, ¿tendré este don? ¿No lo tendré? Quizás sí lo tengo, el don de la sabiduría. Yo digo que lo tenemos. Amén. Debemos de confesar que lo tenemos. Dios, le pedimos a Dios y Dios a nosotros nos da sabiduría, cómo enfrentar muchas situaciones. Tenemos que poner en práctica muchas veces ese don. Amén. Gloria a Jesús. Ok, hay 3 clases de sabiduría. Antes de concluir con ese, hay una sabiduría que es la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Amén. La sabiduría que viene de Dios. Pero hay otra sabiduría que es una sabiduría natural, la que nos viene en forma natural, la que obtenemos por aprender y la que recibimos directamente de Dios. Entonces la sabiduría que recibimos naturalmente, la sabiduría que obtenemos a través del aprendizaje y la sabiduría que viene directamente de Dios, que esa es la que todos debemos de anhelar. Amén. Gloria a Dios. Imagínate uno con sabiduría intelectualmente, con buena sabiduría que Dios nos haya dado naturalmente, pero si tenemos la sabiduría de Dios, ahí está el combo completo. Amén. Gloria a Dios. Eso sería en el caso del don de la sabiduría. Amén. El siguiente don que vamos a estudiar, vamos a pasar la página 30, los que tienen el libro, discernimiento de espíritus. Y igual aquí vemos, hay 3 tipos de espíritus. Está el espíritu de Dios, está el espíritu del diablo, el espíritu de Satanás,
y está el espíritu humano. Y vamos a ver esos tres puntos. Entonces, discernimiento de espíritus. Este es un don muy esencial en las iglesias. Lo necesitamos. Necesitamos ese don. Y una gran cantidad de pastores muchas veces tienen ese don, pero hay cosas de que se les va. Y hay una ayuda, la ayuda idónea. Dios, no sé por qué, pero yo conozco un montón de esposas de pastores que Dios les pone discernimiento a ellas y le hablan al pastor y le dicen, o sea, Dios les da ese discernimiento de espíritu. Y entonces ahí ayudan al ministerio totalmente de lo que es el pastor. Pero dentro de la iglesia hay mucha necesidad de nosotros poder tener ese don y anhelar el don de discernimiento. ¿Por qué? Porque hoy día se predican un montón de cosas y nosotros debemos, o muchas cosas suceden dentro de la iglesia en la cual uno puede discernir si eso viene de Dios o si viene del hombre o si viene del diablo, porque hay cosas de que no vienen de Dios ni que vienen del hombre, sino que vienen directamente de uno, del sacar yo pecho o el sacar el ego personal, como para decir así, mírenlo, está el súper espiritual, para decirlo así, de dar falsas palabras, para decirlo así, o de decir, Dios me dijo esto y esto de ti. Y tal vez por lo general los falsos, los que desean el salir con el ego a flote para que los vean super espirituales, normalmente cuando traen una palabra a la iglesia o que enseñan una falsa enseñanza, qué sé yo, por lo general vienen siempre hablando de cosas buenas. Yo no sé si ustedes han recibido alguna vez una palabra, pero yo veo en usted mucho dinero que viene. Yo la veo con un carro nuevo. O hay muchas maneras en las cuales uno dice, o sea, ¿será de Dios o será Él el que lo está diciendo? Hay otros que dicen, aquí en este lugar hay pecado. Hermano, en toda iglesia hay pecado. O sea, eso no es un asunto de discernimiento. Eso es un asunto de que en todas las iglesias. Mira, una vez yo visité una iglesia en New Jersey. Y estaba estaba llena esa iglesia, pero yo estaba en la parte de atrás junto con otro pastor que fuimos a visitar. Y invitaron a un predicador, no era ni el pastor ese día. Y él, pero y decía, en esta iglesia el Señor me dice que hay pecado. Y se quedaba mirando para de nosotros y para, bueno, nos miraba, yo digo que nos miraba. Yo digo, ay Dios mío. Pero es que, ¿quién no va? O sea, claro que la pegan. En esta iglesia hay pecado. La pegan, digo, sí, hay pecado. Gloria a Dios. Entonces, pero es importantísimo de que todos debemos de anhelar también el don de discernimiento. Y dice, es la habilidad para distinguir lo bueno y lo malo, la verdad de la mentira y hacer una evaluación inmediata basada en la palabra de Dios. Es la habilidad para discernir si la fuente de una experiencia es Satanás, el ego o el Espíritu Santo. Entonces, eso es importantísimo, el uno poder balancear si lo que está uno recibiendo, si esa palabra viene del Espíritu Santo o si es una falsa enseñanza que viene de Satanás
o si lo aludimos a una enseñanza personal, como quien dice, para demostrarme yo, para sacar el yo personal aquí, como para que vean en mí revelación y llenura de Dios. Amén, que son tres cosas diferentes. Entonces dice, ya que hemos visto que puede haber inspiración falsa o manifestación que dice ser de Dios, pero que no lo es poseedor, dice, el poseedor de este don puede ver a través de las manifestaciones exteriores y conocer la verdadera naturaleza de una inspiración. Las pruebas que puede utilizar el poseedor de este don puede ser entre estas dos, dice, la prueba doctrinal, o sea, a través de la palabra, la prueba doctrinal que lo encontramos en Juan, primera de Juan capítulo 1, del verso 1 al verso 4, o a través de la práctica, que es, lo vemos en Mateo. Vamos a ir a Juan. Abran sus Biblias en capítulo 4 del libro de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4 del 1 al 6 dice: amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido de este mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esta es la prueba doctrinal. Por lo general, los que predican y enseñan creen, o sea, tenemos que balancear y ver en qué ellos creen cuando hay una palabra, para decirlo así. Entonces, por lo general, la gente que trae una enseñanza correcta, o que traen, digámosle, una palabra de Dios y que habla a su vida, hay que hacer un balance. Entonces, ¿cuál es el tipo de enseñanza, digámosle, a través de la doctrina? Amén. Pero también está a través de ¿qué? De los hechos. Vamos a ver de la práctica, y vamos a ir al libro de Mateo. Mateo, en el capítulo 15, capítulo 7. Vayan a Mateo capítulo 7. Y vamos a estar del 15 al 23. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por los frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿a través de qué? De la práctica. Nosotros lo vemos a través de la práctica diaria, para decirlo así, de la gente que enseñan. Gloria a Dios, porque por el fruto muchas veces se van a conocer. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que ver el testimonio de esas personas, cómo viven, cómo son ellos, cómo se dirigen, cuando hablan. Por los frutos se van a conocer.
Gloria a Dios. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que Dios a nosotros nos dé ese don de discernimiento. Amén. De toda palabra que se predica debemos de pasarla por un colador, dice el pastor. Recuerda, nos ha dicho, hay que ir a la palabra. Gloria a Dios. Y saber si lo que verdaderamente, esa es la ventaja de uno cuando uno va a las escrituras, que uno sabe si lo que le están diciendo está en la Biblia, si es correcto o si es una falsa palabra o una falsa interpretación. Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces aquí vemos, estoy seguro de que tengo este don, quizás tengo este don o no creo que tenga este don. Entonces ahí usted puede calificarse. Quizás tengo este don, estoy seguro que tengo el don de qué, de discernimiento. Punto 9, el conocimiento o ciencia. Y ya este es el conocimiento, no es el conocimiento intelectual. Estamos hablando del conocimiento que viene de Dios, del conocimiento, la ciencia. Entonces, vamos a ir a Daniel, en el libro de Daniel, Daniel 1:7. Estoy en otro lado yo. Daniel 1:7, perdón, Daniel 1:17. Ok, antes, el conocimiento de la ciencia es la habilidad para descubrir, colectar, analizar y organizar información que es vital para los creyentes y para la familia total de la iglesia. Entonces, repetimos, es la habilidad para descubrir, colectar, analizar y organizar información que es vital para los creyentes o para la familia total de la iglesia. Entonces, en el versículo 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Ok, entonces ese es el conocimiento que viene de Dios. Es la habilidad para comprender gran cantidad de información y proveerla cuando sea necesaria para hacer decisiones efectivas. La diferencia entre la palabra de sabiduría y la ciencia es que la ciencia significa penetrar en el conocimiento de las cosas divinas, mientras que la sabiduría es la habilidad que regula la vida cristiana de acuerdo con los principios que constituye su fundamento. En pocas palabras, implica una comprensión más profunda y amplia en la palabra de Dios. Entonces, el conocimiento de la ciencia significa, o para verlo en otras palabras, implica una comprensión más profunda y amplia en la palabra de Dios. El conocimiento revelado de Dios. Entonces, eso es lo que estos hombres tenían. Daniel tenía el conocimiento, Dios le traía revelación de Dios. Entonces, eso es el don, digámosle, de conocimiento o de ciencia. Es cuando Dios trae una revelación de cierto aspecto, cierto punto
digámosle, con respecto, digámosle, a cierta situación. Entonces, es descubrir, dice, y analizar y organizar información que es vital para el crecimiento y para, dice, o para la familia total de la iglesia. Entonces, el conocimiento es vital en la iglesia. Entonces, vamos a pasarlo al siguiente punto, que es el servicio, el punto 10. Y en el libro de Hechos, el capítulo 6, y ya lo vimos hace un ratito, el capítulo 6, del 1 al 7, vemos lo que es el don del servicio. Y este don es uno de los dones en la cual yo creo de que funciona muchísimo dentro de las iglesias. El don de servicio. Entonces nos dice, el don de servicio es la habilidad para conocer necesidades insatisfechas en la familia de la iglesia y tomar la iniciativa para proveer asistencia práctica rápidamente, alegremente y sin necesidad de reconocimiento. Entonces, en el libro de los Hechos vimos de que había una profunda necesidad. Una necesidad de atender las viudas, una necesidad de atender a las necesidades, digámosle, del pueblo. Entonces, ellos buscaron a 7 personas de buen testimonio, 7 personas que amaban a Dios. Pero yo me imagino de que a estas personas que escogieron no les tenían que decir diariamente lo que tenían que hacer. Entonces, el servicio en una persona, ya cuando se pone en práctica, para decirlo así, no nos tienen que decir que tenemos que hacer las cosas. Mire cuántos servidores hay acá, para decirlo así. Vea, en cuanto a lo que es cuando termina el servicio, usted mirará a la gente recogiendo las sillas, movilizando de aquí para allá, llevando para allá, levantando cortinas. Ese es el don de servicio dentro de la iglesia. Usted ve a los encargados de los sobres organizándose desde el principio, recibiendo gente. Usted mirará a los que organizan, los que están en los servicios, poniendo los papel higiénico, al final limpiando, dejando todo bien. Los que hacen el café, sirviendo el cafecito. Ese es el don de servicio. Entonces, el don de servicio es muy esencial dentro de la iglesia. Imagínate un ministerio, imagínate el pastor sin que tenga personas que tengan el don de servicio. Entonces, no se puede. Entonces, yo veo de que Dios por lo general a las personas o reparte muchos dones y le puede dar a usted el don de la enseñanza, le puede dar a usted el don de tantos que hay, ¿verdad? El don de la sabiduría, el don de orar, el don de interpretación, el don de hablar en lenguas. Pero usted puede tener muchos dones y puede tener el don de servicio. Entonces, por lo general, ese es un don en el cual yo me identifico. Yo digo, en la iglesia hay muchas personas que tienen, es más, una gran mayoría tienen el don de servicio. ¿Ok? El ministrar tal como corresponde al trabajo y oficio de diaconado. En Mateo 20:26 lo dice con respecto a eso. Es servir amorosamente a los que están en necesidad sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando Dios pone el don de servicio, por lo general los servidores o cuando servimos, no estamos esperando nada a cambio. El don de servicio no solamente funciona dentro de la iglesia, sino que el don de servicio funciona fuera de la iglesia también. Recuerda que nosotros somos la iglesia de Cristo y donde quiera que andamos, y si tenemos ese don lo ponemos en práctica ante una necesidad que nosotros vemos a alguien. Usted va, digámosle un ejemplo, va a Kroger, voy a poner este ejemplo, y ve a alguien que se le
estalló una llanta, o para decirlo así, batallando, si usted tiene posibilidades de ayudarle, si tiene las herramientas para ayudarle, usted como hombre, usted se arrima, si él le pide ayuda, uno amablemente va y le ayuda, amén. Y así sucesivamente, hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos poner en práctica ese don fuera de la iglesia, amén. Pero cuanto más el ponerlo dentro de la iglesia. Entonces aquí está la calificación. Estoy seguro de que tengo este don, quizás no tengo ese don, o no creo que yo tenga ese don, pero la calificación esa última la descartamos, amén. Así que creo que tenemos ese don, gloria a Dios. El don de la misericordia es el siguiente. Y aquí vemos entonces en el libro de Lucas, capítulo 10, del verso 30 al verso 37, se nos cuenta una historia muy interesante, que es la historia del buen samaritano. Y entonces vamos a ver la definición de lo que es el don de la misericordia. Esta es la habilidad para detectar dolor o empatizar con aquellos que sufren en la familia de la iglesia. Es la habilidad para proveer apoyo compasivo y animar a aquellos que experimentan desgracias, crisis o dolor. Ok, entonces estamos con el don de la misericordia, ¿verdad? Y entonces aquí vemos este ejemplo con respecto a lo que nos enseña a nosotros Lucas, de que había un samaritano en la cual lo habían, un hombre en la cual le habían pegado, que lo habían robado, que lo habían dejado malherido y estaba a punto de morirse en el camino. Y dice que venían 3 personas. Vino el sacerdote y pasó de largo y no le ayudó a este judío. Pero pasó el otro, el levita, y le pasó de largo también. Pero en eso dice que venía un samaritano, y los samaritanos y los judíos no se llevaban, eran enemigos. El samaritano tenía razón para no ir a socorrer al judío, porque la palabra de Dios dice que no se llevaban, que no se querían. Pero él fue movido a misericordia. Entonces mira el don funcionando en ese hombre. Entonces él fue movido a misericordia y fue y dice y tomó y le sanó sus heridas y lo llevó, me imagino que en el caballito, y se lo llevó hasta el mesón. ¿Para qué? Para que se lo cuidaran. Lo curó, le limpió las heridas. Un prototipo de Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo el don de misericordia en este hombre. Entonces es un don en la cual yo creo de que nosotros ante una situación difícil, nosotros somos movidos a misericordia. Amén. Yo pienso de que cuando nosotros vemos una necesidad profunda o un dolor de una persona, nosotros somos movidos a misericordia. Y sacamos tiempo para orar o para ayudar si hay que ayudar, y se muestra a través de qué, de muchas formas, a través del amor sobre todo. Dice, es identificarse con el sufrimiento de otros y establecer relaciones de comprensión, respeto y sinceridad con otros. Para que sea efectivo este don, debe ser ejercitado con amabilidad y alegría y no como obligación. Amén. Entonces, no vernos obligados para ejercitar ese don en nuestras vidas. Tenemos que ser movidos a misericordia, pero no dice por obligación. No vernos obligados, porque entonces no estamos ejercitando ese don. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice, movidos a misericordia, con alegría, poderle socorrer, ayudarle a alguien en la cual esté pasando por una situación difícil. Amén. Entonces es el don de misericordia. Entonces, ¿será que tengo ese don? Quizás no tengo ese don, o no tengo ese don. Usted ahí, si tienen el libro, si tienen el celular, ustedes ahí lo pueden ver. El punto 12, que es
el don de la hospitalidad. Y en ese don, bueno, aquí el libro se enfoca diferente, pero yo analizaba con respecto a lo que es el don de la hospitalidad. Y en los campos se utiliza mucho bueno, por lo menos yo vengo de una familia que era muy hospitalaria, para decirlo así, mis papás. Y venían muchos viajeros, habían veces, y en ese entonces no había tanta malicia, y mis papás hospedaban siempre gente que iban a trabajar por allá lejos, y pasaban a tomar café, mi mamá les atendía. Entonces había ese don de hospitalidad. Habían veces de que se les hacía tarde, ahí dormían. Y les voy a contar este testimonio. De seguro decía Ulises otra vez con el testimonio de siempre. Siempre lo he contado, algo que me pasó. Pero bueno, vamos a leerlo aquí, ahorita lo cuento. Dice: es la habilidad para hacer que otros, especialmente extraños, se sientan bienvenidos. Y entonces eso lo ponemos en práctica en la iglesia, ¿verdad? Entonces viene la gente acá, nosotros debíamos de ser hospitalarios. Amén. Poner en práctica entonces ese don. Y aquí hay muchos que tienen ese don, y si no lo tenemos, debemos de hacer un esfuerzo y ejercitar a ver si tenemos ese don. Entonces, de la hospitalidad, de hacer sentir bien a las visitas, de hacer sentir bien a los que no conocen de Cristo, a los que vienen por primera vez, arrimarnos y saludarlos, hablar con ellos, sentirse que ellos se sientan amados. Amén. Esa es la hospitalidad. Si lo ponemos en función aquí dentro de la iglesia, lo debemos de poner en función dentro de la iglesia. Entonces dice, a través de que de bienvenida, que se sientan aceptados y confortables en la familia de la iglesia. Es la habilidad para coordinar actividades que promueven el compañerismo. Entonces la persona que tiene ese don tiene esa habilidad para promover, ¿verdad?, el compañerismo. Significa literalmente amar, hacer el bien o auxiliar a otras con alegría, y se manifestaba en la antigüedad a través de los cuidados prodigado, dice, a creyentes y obreros que llegaban a visitar para adorar, trabajar, o en forma parte del cuerpo, que no formaban parte del cuerpo de Cristo. Pero se puede aplicar también a las visitas en la iglesia, que fue de lo que les hablé. Y para compartirles yo el testimonio, yo antes estaba aprendiendo a tocar guitarra. Culpa de él, yo no soy músico. Estaba aprendiendo a tocar guitarra y estaba recién convertido. Tenía yo como unos 17, 18 años, y tenía ese gozo del Señor. Pero yo me movía a misericordia, porque llegó un muchacho a visitar a la iglesia y comenzó con el llanto, ¿verdad? Que parecían un gato cuando lo están llorando de que estaba pasando situación, que venía de no sé qué, que tenía que viajar para otro lado, y que no tenía nada, que no tenía dónde quedarse. Fue movido a misericordia, y yo tenía dónde hospedarlo, y entonces lo invité a ir a quedarse a mi casa. Qué error, viera usted. Lo atendimos, mi hermana le dio lo atendió de comida. Yo vivía con mi hermana, y ese día llegó a pasear un hermano mío también, y se quedó ahí. Otro día, pero bien dormidito, él era una belleza persona, hablando de Cristo, y eso era, pero que sabía la palabra, y entonces yo no sospechaba nada. Pero como él durmió en el cuarto mío, en un colchón en el suelo, él vio donde tenía unas tenis nuevas, y les tenía en un mueblecito, unas tenis nuevas, y tenía el requinto, y tenía el método.
pues se vienen, todavía no había llegado mi hermano llega, yo me fui a trabajar y él estaba durmiendo. Cuando él se levantó, desayunó, qué sé yo, y se fue, se despidió y se fue, hecho una maravilla, se fue. Pero después regresó y ya estaba mi hermano. Y llega y le dice, que tocando la puerta, que dice Ulises que le mande la guitarra, que le mande el método que está en tal lado y que le mande las tenis. Y mi hermano agarra y se lo da. Y claro, como le dijo Ulises, que allá estaba todo y se lo dio, pero bien, y él sabía, ¿verdad? Y se lo entregó. Ay, Dios mío, cuando yo llegué y miré eso, viera, yo, qué cólera me dio, pero bueno, ya lo perdoné. Simplemente que Dios perdona y olvida, pero yo no olvido, perdono, pero todavía recuerdo. Démosle un aplauso fuerte al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Ok, seguimos con ok, entonces ahí usted puede calificar si usted tiene el don de hospitalidad, y si no, pues debería de ponerlo en práctica, ese don. Amén. Ok, el don del pastor o el pastorado, eso es un don muy, muy interesante, y muchos, créame de que mucha cantidad de personas, ese don pudiera estar funcionando en la iglesia, y aunque usted no lo crea. Entonces, el don de ¿qué? Del pastorado es la habilidad para cuidar por las necesidades espirituales de un grupo de creyentes y equiparlos para el ministerio. Es la habilidad para nutrir un grupo pequeño o grande en crecimiento espiritual y asumir la responsabilidad por su bienestar. Entonces, paro un momentito aquí para decir, hay iglesias de que trabajan con lo que ellos le llaman células, algunas otras le llaman iglesias de crecimiento. Entonces, los líderes de esas células, para decirlo así, ¿cuál es la función? La función es hacer que esa célula crezca. Y entonces, para que esa célula crezca, tienen que invitar, y no solamente tienen que invitar, sino que darle mantenimiento a esa célula y hacer y darle seguimiento. Entonces, si viene una visita nueva, esa visita la agarran y le dan seguimiento y las llaman por teléfono, las están cuidando. Entonces, aquí esto se convierte en una persona que está pastoreando o tiene el don, digámosle para decirlo así, de pastor. ¿Por qué? Porque está nutriendo de la palabra la célula o el grupo de crecimiento. Entonces, eso, digámosle, es una pequeña ejemplo, digámosle, de personas que tal vez no se sientan pastor, pero que el ministerio o el don, para decirlo así, está funcionando en una persona. Cuando, para decirlo así, ustedes ven que alguien no viene, y entonces en usted hay una inquietud en por qué, lo voy a llamar y lo voy a llamar y lo voy a saludar, y siempre hay algo que a usted le atrae, como decir, en cuidar a esa persona que no se vaya de la iglesia, en cuidar en que crezca, en irlo a traer si es el caso. Ese es un don en la cual funciona, pero sobre todo vemos de que dice que se encargan para nutrir y traer buena enseñanza. Entonces vamos a ir a Primera de Pedro. ¿Qué nos dice Primera de Pedro con respecto a eso? En el capítulo 5. Primera de Pedro. Ok, Primera de Pedro capítulo 5, vamos a leer el versículo 2, dice del 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuanto
aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, el ministerio, digámosle, pastoral, para decirlo así, si nosotros lo vemos y si nos enfocémonos, por ejemplo, el ministerio que nuestro pastor tiene, cómo él se esfuerza para que haya nutrirnos de buena palabra, ¿verdad? Para que nosotros permanezcamos, entonces, de apacentar. Entonces es una persona en la cual apacenta la grey. Amén. Entonces usted mirará en otros que los pastores andan visitan miembros de iglesia, que tal vez porque muchos no vienen. Bueno, antes se utilizaba eso, ya hoy día ya casi no se utiliza. Es más, no hay ni tiempo para andar visitando hoy día, con tanto trabajo que tiene el pastor. Imagínate, más bien eso sería una función ¿de qué? De nosotros los líderes, ¿verdad? De ir y visitar a las personas. Si hay alguien que está enfermo, de una carga que el pastor debería de más bien hacerse un lado, y nosotros como líderes, nosotros ir, los diáconos, los servidores, ir, ¿verdad?, a visitar a los enfermos. Si hay una necesidad, nosotros debemos de andarle, no que nos estén mandando. Pero entonces el pastor, él se encarga. ¿Cuál es entonces la función del pastor? Dice que es sobre todo cuidar, equipar, o sea, nutrir de palabra a quienes, a los miembros de la iglesia, para decirlo. La palabra pastor, derivada de una raíz que significa proteger y apacentar, implica la función de nutrir, enseñar y cuidar de las necesidades espirituales del cuerpo de la iglesia. Ok, entonces aquí vemos, dice que cuando sirvamos, que sirvamos con ánimo pronto. O sea, el ánimo pronto sería dispuestos, que no nos tengan que mandar nosotros a hacer las cosas. Entonces, eso sería, para decirlo así, el don tal vez del pastoreo funcionando en nuestras vidas. Pero entonces vemos de que es sobre todo el nutrir, la enseñanza y el cuidado de la iglesia. Amén. Ese sería el don del pastor. Entonces vamos con el don de dar. Y cuando se habla de ese don, yo analizaba, yo digo, no todos tienen ese don. Yo lo analizaba, yo digo, no, es que no todos tienen el don de dar. Es como que es el don que más escasea en las iglesias. Hay mucho don de servicio, pero cuando es dar, yo veo que no. Porque si toda la gente tuviera el don de dar, se reflejara en las finanzas de la iglesia. Yo por eso lo mido, ¿verdad? Seguro me estoy yendo muy al extremo, pero entonces vea lo que dice. Es la habilidad para contribuir generalmente con recursos materiales o dinero que sobrepase el clásico 10%, el diezmo, ¿verdad? De manera que el cuerpo de Cristo pueda crecer y ser fortalecido. Es la habilidad para ganar y administrar dinero dice, de manera que pueda ser dado para apoyar el ministerio de otros. Este es el don de repartir, y su significado esencial es dar en un espíritu de generosidad, tanto para Dios a través de la iglesia y para el necesitado. Al ejercitar este don, se debe de hacer sin ostentación ni vanagloria. Entonces, cuando la persona tiene el don de dar, no se gloría. Nosotros lo vemos en la iglesia primitiva o bueno, en la sinagoga. No era ni la iglesia primitiva, en las sinagogas, cuando la gente daba y se exhibía.
Y dice que Jesús, él iba a la iglesia para ver los que daban y miraba la actitud en la que la gente daba, porque muchos eran para ser vistos, para que los gloriaran a ellos. Entonces Jesús dice, ya tuvieron su recompensa. O sea, de hecho les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Claro, la gloria que los otros le daban. Pero llegó la viudita, la que no tenía nada, o lo que tenía era un denario, dice, y lo dio todo lo que tenía el denario. Y entonces dice Jesús, ella dio más que todos ellos. Entonces Dios mira la actitud del corazón. Entonces el dar es un don digámosle, que Dios a nosotros nos da, porque muchas veces nosotros no somos dadores alegres. Y si nosotros, digámosle, desde que salimos de la casa, y yo les digo eso porque yo antes lo ponía en práctica, te lo digo. O sea, a lo que es, ¿para qué me voy a poner de religioso y jugar de super espiritual? Yo antes, yo luchaba con eso, el dar, y era más tacaño. Y me congregaba en una iglesia súper millonaria. Y una vez me confrontaron el que me llevaba, y él era como mi pastor, para decirlo así, porque siempre no me dejaba quedito, me andaba llamando, invitando y llevando. Yo recién llegado a este país, pero yo no le daba nada, y yo lo traducía. Cuando uno viene nuevito, ¿verdad? Uno traduce a la moneda del país de uno y dice, no hombre, tanto, y esta gente no necesita ni nada. Pero claro que sí necesitan, son ministerios que demandan un gasto grandísimo. Entonces, el dar es un don en la cual nosotros se lo debemos de pedir a Dios también. O sea, si yo no tengo ese don de dar, si soy tacaño, y si desde que viene usted de camino separa los dólares ahí y luego viene y los echa en el sobre para que no vean lo que da, y pasa aquí al frente a dar, Dios no recibe eso, te lo digo. Ahí tacañez, mejor déjeselo. Ojalá que eso lo estén viendo por allá otros que sean tacaños, ustedes no. Ay, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Sí, entonces, gloria a Dios. Al ejercitar este don, voy a repetir, el don se debe de hacer, dice, sin vanagloria. Entonces, pedirle a Dios que Dios nos ponga un corazón dador, un corazón alegre. Si usted trae $20, délo con alegría. Amén. Y va a ser bendición para nuestras vidas. Este mes gloria a Dios, se ha enseñado sobre lo que son finanzas, y verdaderamente no es ni tanto para que traigan, sino porque también, o sea, no debemos de ser solo consumidores, debemos de ser también, somos consumidores, pero debemos de ser aportadores, porque hay personas que no, definitivamente se molestan cuando se les habla de algo, porque son solo consumidores, pero no les importa, o digámosle, si hay papel higiénico, cómo hacen con el café, cómo hacen con la electricidad, si la pagan y si todo eso. No tienen ese don, pero deberíamos de poner en práctica ese don de dar. Amén. Gloria a Jesús. Entonces venimos ahora con lo que es la música, y a mí me hubiese gustado tener ese don, y ahí sí que califiqué, yo no tengo ese don para la música, qué barbaridad, pero el ministerio o una persona que tenga el don de música, para decirlo así, ese don o ese ministerio es tan esencial dentro de la iglesia y tan importante, porque una persona que ministre bien o que sea buen músico, eso es un punto fundamental, o es una parte fundamental en un mensaje, para decirlo así. Una persona que ministre bien, que sepa ministrar, prepara el terreno para cuando se va a predicar la palabra. Amén. Pero hay personas que también no tienen ese don, digámosle, el don de canto, y lo que hacen es, más bien hasta se oye feo, ¿cierto?
Si oye feo. Entonces, cuando una persona no canta bien o no tiene ese talento, ese don, debería de tener por lo menos la humildad de decir: yo acepto, yo no, ¿para qué voy a estar ahí en el coro? Voy a estar interrumpiendo, mejor me bajo. Y que lo haga, de que solo uno, o que lo haga otro que tenga ese don. Pero qué lindo cuando la persona tiene ese don. Y en el libro de Salmos, mire lo que nos habla a nosotros en el Salmo 150, que bueno, la mayoría de todos nosotros sabemos ese salmo, pero vamos a leer lo que nos dice a nosotros la Biblia con respecto en ese don. Dice: alabad a Dios en el santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces esto se encierra en la alabanza a Dios. Amén. Ese don. Entonces tal vez pudiera ser de que yo no soy músico, pudiera ser, pero puedo alabar a Dios allá con mis manos, puedo alabar a Dios. Amén. Entonces, alabarle con júbilo es lo que a nosotros la palabra de Dios nos dice, con ganas de veras, reconocer que Él es Dios. Entonces, alabarle con alegría. Entonces, yo escribí ahí, la música ocupa un punto muy importante en la palabra de Dios, en el mensaje. Y yo estaba viendo una encuesta que dice que hay más de 40 libros en la Biblia de que hablan de la música. Bueno, de hecho la música fue creada por Dios, ¿verdad? El enemigo se la ha acaparado en mucha parte, pero la alabanza, la adoración, la música, los instrumentos, verdaderamente esos fueron creados en el cielo. Amén. Y hay más de 600 versículos bíblicos en la Biblia que hablan sobre la música. Gloria a Dios. Vamos a ver el siguiente don. Las artes manuales. Todavía tengo tiempo. Las artes manuales. Y hay muchas personas de que tienen esa habilidad tan increíble de que agarran un árbol, y es un árbol que está podrido y tirado en el camino, y hacen una escultura bellísima. Yo no sé si ustedes han topado con ese tipo de personas, o si alguno de ustedes se identifica con ese don, con ese talento, esa habilidad de ustedes ser creativos. De cualquier cosa hacen cosas muy lindas. Esos son dones que Dios pone en las personas. Entonces, es la habilidad para construir, mantener o mejorar un lugar de adoración para la gloria de Dios. Es la habilidad para expresar adoración a través de varias formas de arte. Por ejemplo, la decoración, y lo estaba viendo, digámosle, a través de la arcilla, de la madera, del barro, de la piedra, del oro. Hay personas que hacen esculturas tan lindas con diferentes formas, pero que también, digámosle, las manualidades las utilizan mucho. Hay veces de que aquí vemos que las personas hacen unas decoraciones lindas, y en eventos especiales que hacen, el don los ponen a funcionar tan lindo que yo digo, ¿cómo hacen para crear unas cosas tan lindas que ponen encima de las mesas? Y decoraciones y todo eso son dones y son habilidades que Dios pone. Y si ustedes lo tienen, pónganlo en práctica y pónganlo al servicio de la iglesia. Yo creo que ese don no lo tengo, pienso. Soy muy malo para crear. La intercesión. Y es un don muy esencial dentro de la iglesia, el don de intercesión. Es la habilidad de orar por la necesidad de la familia, de la iglesia, por largos periodos de tiempo en base regular. Entonces,
Esto se convierte en una práctica. Muchas veces cuando no tenemos la práctica de orar, llega un terminado momento en que no tenemos nada que decirle a Dios. Pero cuando y no hallamos, y nosotros queremos expresarle algo, pero no sale, cuando no tenemos esa costumbre. Pero si nosotros ponemos en práctica, se convierte luego y salen tantas cosas que decirle a Dios que más bien el tiempo no alcanza, de tanta gratitud que uno tiene. Y entonces el que tiene el don de intercesión intercede por quien, ora a Dios por las necesidades de la iglesia, o intercede a Dios ante, digámosle, alguna persona que esté enferma o que esté pasando por una necesidad grande. Intercede en momentos difíciles que está pasando la iglesia, porque todas las iglesias pasan épocas que son épocas difíciles, épocas de prueba y qué sé yo. Entonces, si tenemos ese don nosotros, pues aprovechémoslo, ¿verdad? A interceder por quien, por la iglesia, a interceder por nuestra familia, a intercederle a Dios para que la gente no se pierda. Tenemos familiares de que no conocen de Cristo. Si tenemos ese don, intercedamos a Dios por ellos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y para terminar ahí con ese mismo don, es exponerse a la brecha a favor de algo o alguien y sentir el dolor o la necesidad del prójimo. Ese es el don de la intercesión. Ok, tenemos el don de la sanidad, dones de sanidades. Entonces, no todos tenemos ese don, para decirlo así, pero hay personas de que sí tienen el don de sanidad, porque Dios reparte dones a como Él quiere, ¿verdad? Entonces hay personas de que yo vengo y oro por un enfermo y el enfermo se me muere, pero viene otro y ora por él y se sana. Así funciona Dios de bonito, que le reparte. Entonces, es la habilidad para orar con fe, específicamente por gente que necesita sanidad física, emocional y espiritual, y suplicar que Dios responda. ¿Ok? Es la habilidad para sentir cuando Dios le está dirigiendo en esta clase de oración. Este don alude a la sanidad obtenida por medios sobrenaturales, sin ayuda humana. Significa que la persona que es usada por Dios para ministrar salud en forma sobrenatural a los enfermos mediante la oración. Pero no debemos creer que el poseedor del don tiene el poder para sanar a todos. Ok, entonces no todos los que tienen ese don y que si oran por un enfermo van a ser sanos, no todos se sanan. El mismo Jesús mismo, Él sanaba oraba y habían muchos de que no se sanaban. ¿Por qué? Por la incredulidad muchas veces de las personas, no se sanaban. Entonces vamos a ir a Mateo. Ok, pero voy a continuar ahí. Dice, hay excepciones que se relacionan directamente con la soberanía de Dios y con la actitud de la persona enferma y su condición espiritual. Recuerda que aún Cristo se vio limitado en su ministerio para, dice, obrar milagros por la incredulidad de la gente. Y eso, pues bueno, eso está en Mateo y cada uno de ustedes saben, ¿verdad? Mateo 13:28, ahí con tiempo lo pueden ver, que Jesús no pudo hacer milagros, dice, por la incredulidad de la gente, ¿verdad? Entonces, no por la disposición, porque si hubieran tenido la actitud de creer o de fe, van a ser sanos. Pero muchas veces cuando uno ora por alguien, tal vez, y esa persona no tiene fe de que va a ser sanado, y simplemente no va a ser sano.
¿Por qué? Porque uno puede tener fe y orar de que Dios verdaderamente puede hacer ese milagro y sanar, pero si depende de la condición de la persona. Dice que puede haber una condición de pecado grande, que no quieren aflojar, qué sé yo, y aparte de eso, la incredulidad de las personas, entonces difícilmente van a ser sanas. O sea, depende también de otro. Lo vemos en la Biblia, dice de que había un paralítico, y entre 4 dice que lo subieron por el techo y lo bajaron hasta abajo, y el Señor le habló y fue. Entonces ahí funcionó la fe del paralítico, pero no solamente la fe del paralítico, el Señor también vio la fe de quienes, de los 4. Amén. Los que estaban, como quien dice, lo vamos a llevar y yo sé que Dios lo va a sanar. Y aún yo pienso de que tal vez el que iba ahí enfermo, tal vez no creía, ¿verdad? Pero por la fe de los 4 fue sano, para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. También cabe mencionar que todos los creyentes en general y los ancianos en la iglesia en particular están invertidos, dice, del poder para orar por los enfermos. O sea, todos nosotros, dice la palabra de Dios, de que nosotros podemos, tenemos la responsabilidad. Dios a nosotros nos dio esa autoridad para que nosotros, dice, que pongamos las manos sobre los enfermos. Amén. Entonces es un mandato que Dios a nosotros nos ha dado. Entonces podemos ponerlo en práctica. ¿Tienes el don de sanidad? Bueno, no lo tienes. ¿Cómo lo sabe si no lo tienes? Si no lo pone en práctica. Entonces pongámoslo en práctica. A ver, tal vez tenemos ese don, ¿verdad que sí? Oremos por alguien que esté enfermo. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Fuerte ese aplauso. Ok, vamos a pasar entonces al otro don, el don de milagros. El don de hacer milagros. Ok, es la habilidad para orar con fe, pidiendo la intervención sobrenatural específica de Dios ante una situación imposible y esperar la respuesta de Dios. Es la habilidad para sentir cuando Dios me está dirigiendo a hacer esta clase de oración, ¿verdad? El que tiene el don de hacer milagros, porque hay muchos que tienen ese don de hacer milagros. Ahora tal vez dentro de la iglesia, o sea, nosotros tal vez tenemos ese don, pero igual que el don de sanidad, el don de hacer milagros, si no lo ponemos en práctica, entonces, ¿cómo sabemos? Entonces, pero dice que es una oración con fe. O sea, cuando nosotros oramos, nosotros debemos de tener fe, ¿verdad? De que Dios va a hacer las cosas y ponerlo en las manos de Él. Dice, es la facultad de obrar milagros, literalmente operaciones de poder. Para ver algunos ejemplos de la manifestación de este don, bueno, vamos a ir al libro de Juan. Vamos a leer Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 12. Ok, en el verso 12 dice, a tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, y el que me ha visto a mí, ¿estoy correcto en la? Perdón, estoy equivocado con el pasaje bíblico, perdonen, sí. Ok, en el 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayormente hará, porque yo voy al Padre. Amén. Entonces,
dice de que si nosotros creemos, dice que el que en mí cree, las obras que yo hago, también nosotros las podemos hacer. O sea, el que tiene el don de milagros, y prácticamente Dios a nosotros nos pone entre, para decirlo así, que nosotros debemos de ejercitar ese don. O sea, orar creyendo con fe. ¿Para qué? Para que los milagros ocurran. Dios sigue teniendo el mismo poder para sanar un cáncer, para sanar cualquier enfermedad. Pudiera ser de que ese don esté en nosotros. ¿Cómo lo descubrimos? Hay que orar y orar con fe, creyendo de que es Dios. Y si Dios nos usa a nosotros con ese don de sanidad, gloria a Dios. Y que sea la gloria para Dios, porque hay muchos, gloria a Dios, porque hay muchos que tienen el don de sanidad, pero luego la vanagloria viene a ellos, porque la ignorancia, digo yo, qué sé yo, porque como que nos hacemos o se hacen super espirituales. Tengo el don de sanidad, y entonces comienza, cuando el hombre comienza a exaltarse, le quita la gloria a Dios. Y saber de que todos somos instrumentos en la mano de Dios. Nada hay por nuestros méritos y nada es nuestro. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos al siguiente punto. Dice orar en el Espíritu, y eso es el orar en lenguas. Amén. Voy a avanzar porque ya se me está yendo el tiempo. El orar en lenguas es la habilidad para orar en un lenguaje entendible solo para Dios, y uno que interprete en ese momento. Entonces y en esto fíjate que de que hay todo un capítulo, porque había tanta mala interpretación que Pablo le dedica todo un capítulo para lo que es este don, ¿ok? Del hablar en lenguas. Ok, dice, es el poder de hablar en forma sobrenatural en un idioma jamás, dice, aprendido por el que habla. Hay dos clases de mensajes al hablar en lenguas. Primer mensaje, una alabanza extática dirigida solo a Dios, ¿verdad? Cuando uno ora en lenguas que nosotros no entendemos, entonces eso es una alabanza directa a Dios, ¿verdad? Nosotros estamos y tal vez no entiendo. ¿Por qué? Porque no tengo el don de interpretación, pero tengo el don de hablar en lenguas. Entonces, si tengo ese don, dale viaje y glorifique a Dios a través del don, ¿verdad? De lenguas. Pero es un hablar, una comunión directamente con Dios. Ahora está el otro, dice el segundo punto, un mensaje dirigido para la iglesia. Entonces, cuando tenemos ese don, pero sabiendo de que debe de haber alguien que interprete, que es lo que se ha enseñado acá, ¿recuerda? Y lo que Pablo ha enseñado, no es lo que enseñamos acá, lo que Pablo ha enseñado a través de la palabra de Dios, ¿verdad? De que si no hay quien interprete, mejor entonces que callemos, ¿verdad? Porque para qué hablar en lenguas públicamente, digámosle, donde no hay quien lo interprete, no está siendo glorificada, o sea, no está siendo ministrada la iglesia con el hablar en lengua. Entonces, el hablar en lenguas es para el beneficio de la iglesia, ¿verdad? Para edificación de la iglesia, pero cuando hay quien interprete, ¿verdad? De lo contrario, entonces es un trato entre Dios y yo, ¿verdad? El orar para Él y comunicarme con Él, gloria a Dios, a través de algo que tal vez yo no entienda ni lo que está diciendo. Ok, interpretación de lenguas, que viene siendo el orar y en el espíritu, y la interpretación de lenguas viene siendo el mismo. Dice, al igual que el hablar en lenguas, la interpretación tampoco emana del intelecto de la persona, sino del espíritu. Al una persona comprender de manera sobrenatural lo que otro al mismo habla en lenguas, se convierte en un mensaje para la iglesia, y es lo que les estaba hablando. Entonces,
Cuando alguien habla en lenguas y hay alguien quien lo interpreta, entonces se convierte en ¿qué? En una edificación para la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y seguimos acá con respecto a este mismo. Dice, este don causó tantos problemas en la iglesia de Corinto que Pablo escribió un capítulo completo como guía. Y eso está en Primera de Corintios capítulo 14. Y dice, este don es para edificación personal, ¿verdad? ¿Cuándo qué? Cuando hablamos directamente con Dios. Entonces, cuando yo hablo en lenguas y hablo directamente con Dios, entonces es una edificación personal, no para la iglesia. Amén. Entonces, para la iglesia se convierte cuando yo oro en lenguas, pero que hay quien interprete. Amén. Dice, al menos que haya interpretación, es lo que les estaba diciendo. Por otra razón, le pedimos a los que poseen este don en nuestra iglesia que lo practiquen en sus casas o de manera silenciosa como un susurro en la iglesia, al menos que haya quien interprete. Entonces se puede seguir el proceso dado por el apóstol Pablo. El versículo 4 del capítulo 14, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que predica edifica a la iglesia. Amén. Versículo 4. Entonces, segundo punto, nos enfocamos en la edificación de otros, no en nosotros. Entonces, cuando hay interpretación, si no hablamos palabras bien entendibles, estarás hablando al aire. Procura sobresalir en la edificación de la iglesia. Eso está en del 9 al 12 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Confunde a otros no creyentes en el servicio. Entonces, cuando nosotros hablamos en lenguas y no hay quien interprete, entonces, ¿para qué lo hacemos? Vienen muchas visitas y lo que vamos a hacer es traer una confusión a la gente que no entiende nada o que vienen, digámosle, que son visitas tal vez. Entonces, punto 4. Realmente no es para ser usados en el servicio de adoración. O sea, lo que es el hablar en lenguas, dice que realmente no es para ser usado en un servicio de adoración. Entonces esto normalmente en los cultos de oración o en vigilias se manifiestan ese don cuando hay, digámosle, personas que hablan en lenguas y también cuando hay quien lo interprete, ¿verdad? En la iglesia quiero más bien hablar 5 palabras para construir, dice, para instruir, que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seamos niños, dice, en cuanto a vuestro pensar. Eso está en del 19 y versículo 20 del capítulo 14. El don de expresar el mensaje de Dios debe estar bajo el control del que habla, porque Dios no quiere desorden, pero armonía y paz. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor y ya casi estamos terminando. 5 minutos. Y si me quedan un par de dones, pues que el pastor termine. El liderazgo o el presidir es la habilidad para clasificar y comunicar el propósito y la dirección, la visión de un ministerio en una manera que atraiga a otros al incluirse. Es la habilidad para motivar a otros, por ejemplo propio, o dice, a trabajar juntos para alcanzar la meta de un ministerio. Entonces ese es un don de liderazgo. Cuando nosotros tenemos el don de liderazgo, hacemos o motivamos y la gente nos va a seguir, ¿verdad? Entonces planeamos y organizamos y hay gente que nos va a seguir porque tenemos el don de liderazgo. Amén. Gloria a Dios. Alude a alguien que se pone al frente en alguna actitud. Abarca la acción moderadora, o sea, los que conducen
supervisan o la directriz del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Cristo. Por esta razón, el liderazgo debe ser ejercido con diligencia. Amén. Entonces, si tenemos ese don de liderar, debemos de hacerlo con diligencia, o sea, con pronta actitud, para decirlo así, o con una actitud alegre y prácticamente, en otras palabras, de ser activos en esto, ¿verdad? Entonces, pero es una habilidad, ¿para qué? Para uno organizar y que la gente lo siga. La administración es la habilidad, que es otro don, es la habilidad para reconocer los dones de otros y dice, y reclutarlos para el ministerio. Entonces, si usted tiene digámosle, si usted es bueno en la administración, entonces usted tiene la habilidad para verle los dones que alguien tiene, y entonces usted le cae a ellos para el servicio, para el don de la enseñanza, esta es la habilidad para organizar y administrar personas, recursos y tiempo para un ministerio más efectivo. La habilidad para coordinar muchos detalles y ejecutar los planes de liderazgo. Entonces ese sería lo que es una persona que administra y que administra bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo veo que el pastor, cómo tiene ese don, pero bien marcadito, es buen administrador, ¿verdad? Yo en la iglesia yo la veo funcionando bien, cada quien en su lugar y haciendo lo que tienen que hacer. Gloria a Dios. Y eso tiene que ver mucho con el que está organizando, ¿verdad? La fe, y es el último don. Entonces, es la habilidad para para confiar en Dios por aquello que no puede ser visto y de actuar basado en las promesas de Dios, a pesar de lo que la circunstancia indique. Es la disponibilidad para arriesgarse a fallar en la búsqueda de una visión dada por Dios, esperando que Dios se encargue de los obstáculos. Y vemos la historia en Romanos 4, del 18 al 20, nos habla de Abraham. Y Abraham fue una característica con respecto a lo que es la fe. Dice que él fue la persona en la cual Dios le dio esa capacidad, y entonces la Biblia lo habla, lo llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Dios le encomienda a Abraham una misión. Vete de tu familia, vete para una tierra que yo te voy a mostrar, una tierra que luche, que fluye, y entonces vas a ser padre de muchedumbre y qué sé yo, y Dios le da un montón de promesas. Abraham sale y se va, y él no sabe para dónde va, y se enfrenta con un montón de situaciones. Recuerde de que ya él es anciano y casi de 100 años, y Sara, que es anciana también y estéril y no tiene hijos, y tiene una promesa de Dios de que él va a ser padre, y va a ser padre de muchedumbre y nada más, y él ya de 100 años y Sara anciana y estéril, y sin embargo se apresura por allá y con una concubina y todo, pero no es la promesa. Pero sin embargo Dios le da a Isaac. Entonces, ¿y qué pasó? Cuando y de ahí yo estoy sacando una enseñanza o una predicación, quiero predicar de Abraham, porque Dios le dice que lo vaya a matar, que se lo entregue a él, y ya Isaac tiene como unos quizás 14 años quizás, y Abraham le hace caso, y él va a entregar a su hijo, y incluso el mismo hijo lleva el sacrificio, pero Abraham va con sus criados y todo, y hasta cierto punto los deja, y entonces nada más dejan los camellos, dejan todo, y entonces le dice a ellos: quédense aquí, que vamos a ir arriba a ofrecer sacrificio y ya vamos a regresar. Isaac y yo vamos a regresar. Entonces, mira lo que Dios le está pidiendo, y yo me imagino que el corazón de Abraham se partía. Pero entonces, ¿qué pasa?
él iba confiando en que Dios iba a manifestar, aunque fuera en resucitarlo, quién sabe qué iba a hacer. Pero entonces aquí vemos el don de ¿qué? El don de la fe ejercitado en una persona, y Dios quiere de que nosotros ejercitemos ese don. Entonces, en caso de este don, no es la fe que todos tenemos, sino que este don es la fe que no duda. ¿Ok? Cuando nosotros hay una palabra de Dios para nuestras vidas o una promesa y la hacemos nuestra y nosotros no dudamos, ese es el don de la fe. Amén. Gloria a Jesús. Démosle un aplauso a Dios. Dios les bendiga y vamos a cortar hasta ahí.